Por último, vamos a ver los métodos de sintonía de controladores. Bueno, ya hemos estudiado todos los tipos de controladores que hay y hemos visto el efecto que va a producir cada uno de ellos ante un sistema o ante una salida de un sistema. Ahora nos queda ver cómo se va a sintonizar este controlador, o sea, cómo se va a elegir los parámetros que debe tener cada uno de estos controladores, ¿sí? Entonces tenemos uno de los métodos de sintonía, es el método de oscilación de Singer y Nichols, en donde trabajó dos métodos para tener una respuesta en donde el sobreimpulso máximo no vaya a superar el 25% ante una entrada de tipo escalón. Entonces el primero es el método de la curva de reacción, o también conocido como el método de enlazo abierto, en donde se realiza con el sistema en lazo abierto, donde el controlador se coloca en forma manual, en modo de comando manual, para generar una variación del tipo escalón en la salida del controlador PID. Esto quiere decir que la planta en su entrada va a recibir una entrada tipo escalón. Generalmente se hace unitario y a partir de la respuesta de la salida vamos a obtener los parámetros de este controlador PID. Ahora, para usar este método es necesario que el sistema tenga un comportamiento del tipo sigmoidal. O sea que la respuesta no puede tener impulsos sobreimpulsos en lazo abierto, ni poseer una dinámica que sea integradora, que crezca constantemente en el tiempo. Bien. Y se puede aproximar, como vemos ahí en la gráfica que está abajo a la izquierda, la respuesta que hemos obtenido, si tiene la forma que este método dice que debe tener, que es sigmoidal, esta respuesta se puede aproximar a un sistema de segundo orden sobreamortiguado y la dinámica es semejante a un sistema de primer orden, ¿sí? Ahí tienen ustedes escrita la función de transferencia de primer orden. Entonces, el método de ajuste trabaja con la tabla que tienen ustedes ahí abajo a la derecha. Bien, con los parámetros que vamos a ir obteniendo de esta gráfica, ¿sí? Vamos a decir que, bueno, que si el controlador es proporcional puro, el valor de Kp va a tener ese término que están viendo ustedes ahí. Lo mismo, si es proporcional integral, vamos a tener un término que me representa el Kp y un término que me va a representar el tiempo integral, ¿sí? En donde acá, en esta tabla, se ha representado como L a lo que llamábamos nosotros el tiempo en que el sistema tarda en responder la salida, ¿sí? Ese tiempo muerto. El tau sería la constante de tiempo, ¿sí? Entonces, reemplazando esos parámetros, vamos a obtener reemplazando esos valores en estas ecuaciones que trae la tabla, vamos a tener los distintos parámetros del controlador que queremos ajustar. El otro método es el de la ganancia crítica o lazo cerrado. Bueno, este método consiste en colocar inicialmente la acción integral y derivativa en 0 y comenzamos a aumentar
experimentalmente, o sea, en el proceso, la ganancia proporcional del controlador hasta conseguir que la variable controlada tenga una respuesta oscilatoria con amplitud constante. ¿Qué significa? Que estamos llevando al sistema al estado crítico, al límite de la estabilidad. Que esto sabemos que es muy riesgoso llevarlo al límite de estabilidad en la práctica, ya que de pasarnos vamos a estar colocando el sistema en inestabilidad y esto trae grandes riesgos, ¿no? Viendo esto, ahí ustedes pueden ver cómo al aumentar ese K justamente va a ir aumentando las oscilaciones hasta llegar a un valor que para este ejemplo que está graficado ahí, el K es 10, en donde se llega al estado crítico. De la misma forma que por medio del otro método de Sieber-Nichols, el del lapso abierto, tenemos una tabla en donde nos da una relación, ¿sí?, para sacar cada parámetro del controlador, si este trabaja como proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo o proporcional integral derivativo. El KC justamente es este K crítico que hemos obtenido. Y el TC sería lo que hemos llamado nosotros el periodo último, ¿sí? Podemos utilizar nosotros a través de los resultados que hemos obtenido aplicando root, que justamente son el K crítico y el periodo último, para poder determinar los parámetros del controlador que estamos nosotros acá sintonizando. Por último, vamos a la sintonización manual del controlador. Después de ver las diferentes acciones, proporcional, integral y derivativa, tenemos algunas reglas sencillas para sintonizar el controlador justamente en forma manual. Vamos a partir de la acción proporcional, en donde se aumenta poco a poco la acción proporcional con el objetivo justamente de disminuir el error. Y para aumentar la respuesta del sistema, ¿sí? Si se alcanza la respuesta deseada, ya sea en velocidad y en error, o sea que tenemos un error aceptable, podríamos decir que este controlador ya está sintonizado. Si el sistema se vuelve inestable antes de corregir la respuesta deseada, vamos a tener que probar ahora la acción derivativa. Entonces el segundo paso sería acción derivativa, que si el sistema es demasiado inestable, se aumenta un poco la constante derivativa o la ganancia derivativa, la K sub D, para conseguir la estabilidad nuevamente en la respuesta. El tercer paso sería agregar la acción integral. En el caso en que el error del sistema no sea o no esté dentro de los valores aceptables, aumentamos la constante integral o la ganancia integral, el K sub I, hasta que el error se minimice con la velocidad que nosotros hemos deseado. Si el sistema se vuelve inestable antes de corregir la respuesta, debemos aumentar la acción derivativa. Entonces, con estas reglas que son sencillas, podemos afinar de a poco el controlador para conseguir la respuesta que nosotros estamos deseando. Siempre se termina, o sea, Sieber-Nichols, ¿para qué nos sirve? Para darnos una idea de dónde partir. Hagamos de cuenta que nosotros hemos obtenido un rango de estabilidad a través de root, en donde el rango de estabilidad de K va de 0 a 10.000. Entonces yo digo, bueno, para sintonizar el controlador, ¿por dónde parto? Tengo una cantidad de opciones terribles, ¿no? Entonces Sieber-Nichols justamente lo que me dice, bueno, hagamos de cuenta que estamos trabajando con el sistema en lazo cerrado,
me dice, bueno, para ajustar el controlador en modo proporcional, recuerden que en el lazo cerrado trabaja justamente con llevándolo al estado crítico. El valor del proporcional, multiplíquelo por 0,5. Entonces, me lo sacó del estado crítico y me lo puso en un valor medio. Bueno, usando Cyber-Neutral nos va a dar justamente eso, una idea de por dónde partir, porque yo tengo un rango muy amplio. De todas maneras, una vez que hemos visto la respuesta que voy a obtener con los distintos tipos de controladores y veo cuál es la que, por supuesto, todo esto se hace simulando, también se hace ahí en forma in situ, digamos, en los equipos, ¿no? En los distintos procesos, pero no es viable llevar nunca el sistema al estado crítico. Si podemos simular, siempre es mejor tomar un simulador, jugar con el simulador, que no vamos a generar ningún costo ni ninguna rotura, y luego cuando ya tenemos determinados los parámetros, llevarlos al equipo que tenemos montado, ¿no? Pero vamos a terminar ajustándolo en forma manual. Y por eso hemos visto y hemos estudiado las distintas acciones de control, porque nos van a dar justamente las pautas para poder llegar a ajustarlo. Esto en forma manual también lo van a encontrar en los libros como por prueba y error, ¿sí? O por, probando, digamos. Lo van a encontrar con distintas terminologías, pero van a hacer referencia a esto. Trabajando con el método de sintonía en lazo cerrado de Cyber-Nichols, hemos construido esta tablita. Esto se ha hecho para el ejemplo con el cual venimos trabajando del sistema de tanques, en donde sabemos que el K crítico nos había dado a través de Ruth Hurwitz de 4,17 y el valor del periodo o tiempo último nos dio de 8,22. En función de esto nos vamos a la tabla de Cyber-Nichols que la obtuvo a través de la práctica y vemos que para el control proporcional el parámetro que hay que ajustar es Kp y dice que para un control proporcional debe tomarse la mitad o 0,5 del K crítico. O sea, como habíamos dicho, el K crítico es el valor máximo a partir del cual se llega a la inestabilidad. Bien, empieza a oscilar en forma constante entre dos valores y de ahí en más se vuelve inestable el sistema. Entonces, Cyber-Nichols lo que dice, bueno, mire, de ese valor donde se vuelve inestable, vaya a la mitad. ¿Por qué se usa esta tabla? ¿Por qué no? Porque uno puede tener un rango, como en este caso, que es relativamente acotado, un rango de estabilidad, pero hagamos de cuenta que estamos dando un ejemplo académico, ¿no? Hagamos de cuenta que el rango de estabilidad me da de 0 a 10.000. Yo digo, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo a probar? Tengo un montón de valores entre medio. Entonces, lo que nos hace este método es dar justamente una idea de dónde partir. Para este caso, reemplazando el valor de K crítico por 0,5, nos da un valor del parámetro de Kp de 2,085. Luego, hemos ido al controlador proporcional integral. Cyber-Nichols me dice que para un proporcional integral, el valor de Kp va a ser ahora 0,45 Kc, que me da 1,8765. Y el tiempo integral va a ser el periodo último dividido en 1,2, que nos da de 6,85. Si ustedes ven al lado, yo he puesto el valor de KI en vez del tiempo integral, ¿sí? Y he calculado el KI, que si ustedes se acuerdan era Kp sobre Ti, y me da de 0,27. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos simulando en Simulink de MATLAB, los valores que debo cargar en el simulador es Kp
KI y KD. Este método me va a dar KP, TI y TD. Entonces debo hacer el cálculo para pasar a los parámetros que me pide este simulador. De la misma forma se procedió para el proporcional integral derivativo. Acá se han graficado los valores con los parámetros que nos dio el método de Sieber-Nichols y vemos ahí el primer gráfico que tenemos arriba es para un proporcional en donde se ve que hay un error de estado estacionario y al comienzo hay algunas oscilaciones. Cuando hemos trabajado con el proporcional integral, vemos que me elimina el error de estado estacionario, aumenta las oscilaciones y la respuesta se hace un poco más rápida. Y cuando agrego la acción derivativa, sigo teniendo el error que me corrigió la parte integral 0, ¿sí? El error de estado permanente se hace 0. Veo que me disminuye las oscilaciones que me había aportado la parte proporcional e integral. Se me adelantó un poco la respuesta. Y bueno, ¿qué pasa? Esto me va a dar una idea de cómo ir eligiendo el tipo de controlador. ¿Cómo se sigue? Porque yo podría querer eliminar esa oscilación en forma que no me quede nada de oscilación ni sobrepico. Entonces, lo que quedaría ahora es trabajar por tanteo. Por ahí aumentando un poco más el KD y simulando, vamos viendo qué tanto mejora o se empeora la salida y de esta forma se llega a obtener el controlador más adecuado para este sistema. Entonces, nosotros al comienzo vimos la foto de algunos controladores en donde ustedes ven que tienen un display en donde va a mostrar el menú o los parámetros y unos botones en donde en función de esto vamos a estar nosotros cargando los valores de los distintos parámetros, ¿sí?